¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este espacio de Educarte, sitio especializado en educación, arte y cultura. Hoy es un gusto saludar al maestro Joel Torres Sánchez, quien es un experto en educación. Maestro Joel, muchas gracias por compartir con Educarte su experiencia. Al contrario, gracias a ustedes que me invitaron. Aquí estamos listos. Así es, y bueno, lo voy a presentar en términos muy generales porque la verdad nos llevaría mucho tiempo el dar todo su currículum, pero baste decir que tiene toda una trayectoria en el ámbito de la educación, pero más aún, mucho más aún, y algo muy importante, se ha enfocado de manera muy importante en acercar educación, acercar cultura, acercar literatura a las comunidades indígenas del estado de Michoacán. Y bueno, esto obviamente no se queda aquí, esto repercute hacia grupos de todo nuestro país. Maestro, sabemos que usted, entre muchas otras cosas que ha hecho a lo largo de su trayectoria, pues tiene importante obra publicada, cuentos en purépecha. Platíquenos en términos muy generales cómo surge esta idea de empezar a escribir. Tiene usted mucha creatividad, pero usted decidió en un momento, sí hago cuentos, pero quiero que sean cuentos también que puedan estar leyendo, disfrutando y enriqueciendo a las personas de las comunidades indígenas. Bueno, la cultura purépecha y en especial las comunidades indígenas de las 4 regiones en que se subdividen la zona purépecha, que es la Cañada de los 11 Pueblos, la región de la Sierra, la Ciénega de Zacapu y la ribera del lago de Pátzcuaro. En todas las comunidades existe algo muy importante culturalmente hablando, que es la tradición oral. Las narraciones pasan de abuelo a hijo a nieto, y así se han conservado. Cuando yo empecé a darme cuenta, porque trabajé en muchas comunidades indígenas, fundé escuelas primarias y secundarias en la zona purépecha. Cuando llegábamos a una comunidad, yo me daba cuenta que había señores, los tatas cuenteros, y las nanas guandari. Guandari quiere decir la que habla. Así identifican a la nana guandari y al tata cuentero. Entonces yo conocía a muchos señores que tenían esa calidad y empecé a inmiscuirme con ellos. Me invitaban a contar cuentos a los alumnos en las tardes en sus casas, y de ahí alguien me dijo, bueno, dice, ¿y por qué no empiezas a escribir esos cuentos? Y tuve la idea de escribir la versión en purépecha y la versión en español, con el fin de que la gente, los alumnos de las escuelas indígenas, lo leyeran en nuestra lengua materna, que es el purépecha, y la gente de acá, de las ciudades, la gente mestiza, pues lo leyera en español. Por eso es que me surgió la idea de escribir en forma bilingüe la versión en purépecha y la versión en español. El otro detalle que influyó fue que los maestros de educación indígena siempre se están quejando de que les falta material. No tengo material de apoyo, no tenemos programas especializados en la enseñanza de la lengua purépecha. De hecho, en Michoacán no hay ninguna institución que forme docentes con la especialidad de purépecha. En secundaria se da el inglés y hay profesores que dan clases de inglés. Nosotros tratamos por parte de lo que era la Secretaría de Educación Media y Superior, de incluir el idioma purépecha en las secundarias, en especial las secundarias que están en la zona purépecha. Pero por una serie de dificultades y que no se adaptaban a los programas de gobierno, no se pudo hacer. Y afortunadamente ahora hay muchas comunidades que ya están recuperando lo que yo llamo la conciencia étnica, y ahora son las comunidades, las autoridades de las comunidades, las que están solicitando que les manden maestros que enseñen el purépecha a sus hijos, a los niños, a los jóvenes.
Y eso para mí es importante porque la gente ya entendió que es muy importante conservar el idioma purépecha. Aquí viene una pregunta: si dice usted no había formación de maestros que hablaran el purépecha, ¿está habiendo suficientes docentes que seguramente son los que han salido de las mismas comunidades indígenas? ¿Son ellos quienes están enseñando, o cómo se está resolviendo esta demanda de las comunidades? Hay una dirección de educación indígena, pero en la época que se formó, ya más o menos el programa surgió en 1948, y cosa rara, se le llamó el Proyecto Tarasco, y mandaban a los promotores indígenas, pero no los mandaban a enseñar el purépecha, los mandaban a castellanizar. Y esa gente fue parte del personal de educación indígena que, en vez de apoyar al purépecha, apoyó a la castellanización y echó a perder peor la cosa. Que puso en peligro la preservación. Realmente el purépecha en esa época, del 48 al 56, 57, estuvo en peligro de desaparecer. Afortunadamente las personas mayores pues no lo permitieron. Lo fueron transmitiendo a las nuevas generaciones. Lo transmitían a sus hijos, a los nietos, y no permitieron que el purépecha se perdiera. Ni la música, ni la literatura, ni las danzas, todo lo que involucra la cultura purépecha se conservó gracias a la existencia de las personas mayores. Así es. Y a esfuerzos como este que usted realizó, en donde pues está haciendo publicaciones ya especialmente dirigidas a estos grupos, a estas comunidades. Sí, en especial a las escuelas de educación indígena. El material que los 4 volúmenes de narrativa purépecha, el 1, 2, 3 y 4, que están escritos en forma bilingüe, la mayoría, el 80%, 85% del material va a parar a las escuelas de educación indígena y les sirve a los profesores como apoyo didáctico para pues hacerle lecturas a los niños se interesan y empiezan a leer, y eso para mí creo que es importante, y estoy colaborando como dicen, con mi granito de arena. En Michoacán tenemos todavía 4 lenguas indígenas. Acá para el oriente está el mazahua y el nañú. Ellos se autonombran nañú, nosotros los conocemos como otomíes. Acá en la costa están los náhuatl, y en el centro del estado está la zona purépecha. Y de acuerdo al censo del 2010 son aproximadamente 1.200.000 gentes de las 4 regiones indígenas que todavía hablan cada quien su lengua, el mazahua, el náhuatl, el nañú, otomí y el purépecha. Más o menos es. Ahora en muchos pueblos se están dando clases de purépecha. Y eso está haciendo que muchos jóvenes y niños estén recuperando su lengua y ya la hablen. Ojalá para el 2020, el próximo año, el número de gente hablante de una lengua indígena pues crezca. Porque yo creo que usted sabe que a nivel nacional se están haciendo programas para recuperar las lenguas indígenas. Así es, y en esto, bueno, tiene un importante papel este tipo de trabajo. ¿Cuántos cuentos tiene usted publicados, maestro? Son 4 libros. En el volumen 2 hay 4 trabajos, en el 1 hay 4, en el 2 son 3, en el tercer volumen son 11 cuentos, y el 4.º volumen nada más lo forma 1, es el trabajo más grande que he hecho, de aproximadamente 160 cuartillas, y nada más es un trabajo. Y en colaboraciones pues tengo publicadas algunas como coautor de otros libros, y también así lo solicité, que se incluyera primero la versión en purépecha
y enseguida la versión en español. Y bien, a partir de toda esta trayectoria, de la evolución que ha tenido la educación a lo largo de los años, ¿qué se está haciendo y qué hace falta? Bueno, primeramente, aquí en el estado de Michoacán hace falta algo muy importante, un proyecto educativo que sea bilingüe, bicultural y pluricultural. No, la Secretaría de Educación a nivel nacional arma los programas y saca los libros de texto gratuitos adaptados al programa que ellos tienen. Y muchas veces dentro de ese programa no se incluyen aspectos de las culturas indígenas. Entonces eso es algo muy importante. Hay un grupo de profesores, afortunadamente en educación indígena, que ya se han dado a la tarea de armar proyectos con contenidos didácticos especialmente para las comunidades y los niños indígenas. Pero a la Secretaría de Educación a nivel nacional como que le cuesta mucho trabajo autorizar esos proyectos. Siempre le encuentran peros, que no tienen didáctica, que no tienen contenidos específicos, una serie de descalificaciones para que no se incorporen esos proyectos educativos a las escuelas indígenas. Esa es una parte. La otra parte muy importante es que necesitamos maestros, profesores especializados en la enseñanza del idioma purépecha y del náhuatl y del mazahua y del otomí. Se necesita gente capacitada, preparada para que enseñen el purépecha. ¿Y si se están formando ya? ¿Sí hay instituciones? No, ya? ese es algo muy importante que no se ha llevado a cabo. Como dije al principio, no hay en Michoacán una institución formadora de docentes en el área de lenguas indígenas. No existe. Los profesores que se animan a enseñar el purépecha, pues es porque ellos lo hablan. Así es, como parte de su... Sí, de su cultura, de la conservación de su lengua, pero no todos tienen la capacitación ni la especialidad como profesores de purépecha, en este caso. Entonces, nos falta eso. Y falta mucho material didáctico de apoyo en libros. Tenemos ya algunos diccionarios, tenemos somos pocos los que escribimos en forma bilingüe, pero sí hay gente que hace poesía, gente que hace obras de teatro, gente que, como en mi caso, hacemos narrativa, y sí hay gente. La cuestión es que las instituciones oficiales se animen a editar los libros que nosotros producimos. Así es, porque pareciera que se siguen diseñando los programas de estudio como si México fuera un país universal, muy homogéneo, sí, donde todos las diferentes comunidades fueran iguales y tuvieran la misma cultura, las mismas necesidades. Sí, eso es imposible. México es un país pluricultural y tenemos todavía 66 lenguas indígenas, afortunadamente, en todo el país, y no se puede igualar ni cortar a un mismo nivel la educación indígena. Eso es algo muy difícil de hacer, ¿no? Así es. Para terminar, maestro, ¿hay algún estado del país que usted sepa en el que se haya desarrollado ya algún modelo vanguardista que verdaderamente esté generando estos resultados tan deseables para las comunidades indígenas? Sí, hay Yucatán, Oaxaca, son de los estados que van a la vanguardia en la elaboración de proyectos académicos, en proyectos escolares, en proyectos sobre la enseñanza de sus lenguas. Es muy importante que las instituciones gubernamentales facilitaran la publicación. No sabe usted el trabajo que a mí me ha costado
hacer que se publiquen los 4 libros que tengo. Me ha costado un trabajo enorme. Tiene uno que andar tras de los funcionarios y pegados a ellos, insistiendo, hasta que de casualidad se logre el apoyo económico. Es muy difícil. Mi primer trabajo lo publicaron porque ganó uno de los trabajos que están ahí, El origen purépecha de la bandera nacional, ganó el Premio Nacional de Narrativa. Y eso hizo que la esposa, la señora Nilda Patricia, que entonces era esposa del doctor presidente Cedillo, ella es antropóloga y ella leyó el trabajo y le gustó. Y ella fue la que le ordenó en esa época a Miguel Limón Rojas, que era el secretario de Educación a nivel nacional, que se publicara. Y gracias a eso el CONACULTA, lo que era el CONACULTA, creo que ahora ya es Secretaría de Cultura, publicó el trabajo. Bien, pues maestro, no me queda más que felicitarlo por este intenso trabajo que viene realizando ya después de que hizo toda una trayectoria en el ámbito académico, en la parte de educación. Usted continúa realizando mucho trabajo con las comunidades indígenas. Ojalá que haya muchos más esfuerzos como el que usted hace y pues que las autoridades volteen a ver estos esfuerzos y a impulsarlos y a seguirlos motivando. Sí, de eso se trata. Les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias, maestro, y al público de Educarte, muchísimas gracias. Les recordamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales y por supuesto que nos visiten en nuestro sitio de internet educart.mx. Muchas gracias. Gracias.